Estamos grabando ya. Buenas, buenas noches, espero que hayan tenido un buen día y que tengan un buen fin de semana, de lo que queda de descanso. Nos hemos reunido nuevamente con Álvaro, ya, para seguir con esta secuencia de estudio geopolítico. La semana, o la sesión anterior, mejor dicho, porque fue en esta semana, un par de días atrás, vimos toda la parte introductoria de lo que es la geopolítica. Si bien es cierto, este canal es de geopolítica chilena, y lo que pretende, como lo dije en un inicio, es sentar las bases para que la gente tenga clara una corriente de pensamiento geopolítico nacional de nuestro país. Antes de llegar a eso teníamos que ver primero cuáles son los fundamentos básicos, los conceptos básicos, y ahora vamos a ir a escuelas de geopolítica. Y vamos a partir por la escuela alemana, ¿ya? Porque ellos son los iniciadores de esta ciencia desde el punto de vista moderno, ¿ya? Antes de partir con esto, hay que tener claro que Alemania como Estado, ¿no es cierto?, es un Estado moderno, ¿ya? De hecho, se funda en el año 1871, cuando se instaura, porque el primer Reich, ¿no es cierto?, se instaura cuando en el año 843, ya se funda en el año 800, ¿no es cierto?, por Carlomagno, y después posteriormente en el año 83, 843, ¿no es cierto?, se funda y posteriormente se disuelve el primer Reich, que era el Imperio Sacro Romano, ¿ya? Pero como Estado moderno, Alemania nace como Estado moderno el año 1871, ¿ya? Claro. Con la reunión que Bismarck, ¿ya?, hizo en el Palacio de Versalles después de que Prusia y el resto, en ese momento, estados alemanes, ¿ya?, ganaran la guerra franco-prusiana, ¿ya? Son hechos importantes porque ahí se instaura el Segundo Reich, ¿ya?, cuyo eje principal o estado principal era el Estado prusiano, que es un estado que en la actualidad ya no existe, que conformaba lo que era la antigua República Democrática Alemana, ¿ya? Gran parte del Estado polaco y algunas partes de la actual Rusia, ¿ya? Por ende, básicamente eso es la historia, ¿ya? Y posteriormente, bueno, viene la República de Weimar, y posterior a la República de Weimar, en el año 1933, ¿no es cierto?, asume Hitler, que él decreta el Tercer Imperio o Tercer Reich, ¿ya? A modo de cultura general, Alemania viene del vocablo alemán antiguo Deutsch, ¿ya? Nosotros hablábamos del Deutschland Reich, el Imperio Alemán, ¿no es cierto? Y en el año 1943, con el Tercer Reich, ya se le cambia la denominación a Großdeutschland Reich, el Gran Imperio Alemán, ¿ya? Y bueno, como ustedes saben, tuvo poca duración esa denominación, porque 2 años después Alemania es derrotada en la Segunda Guerra Mundial y queda dividida, ¿no es cierto?, en lo que fue hasta el año 1990 la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Hago esta introducción de una breve historia alemana, que ustedes la pueden ver con mayor detenimiento en los libros de historia, para poder dar a conocer esta corriente de pensamiento geopolítico alemana, ¿ya?, que básicamente parte con la instauración del Segundo Imperio Alemán, del Segundo Reich, ¿ya?, es decir, en el año 1871. Ya sigue con la República de Weimar, en menor medida, pero igual sigue,
Y después sigue con mucha más vehemencia en el Tercer Reich, ¿ya? Ahí Alemania es derrotada, ¿no es cierto? Pero después vamos a ver de que, independiente de eso, esta corriente de pensamiento sigue influyendo en lo que es la actual Alemania, tomando en cuenta que Alemania es un país muy importante en la Europa Central, ¿ya? Y una de las bases fundamentales de la actual Unión Europea. Antes de seguir con esto, no sé si con esta introducción quedamos más o menos claro, Álvaro, ¿ya? Sí, Y quedamos bien claro para entender lo que es Alemania y qué es lo que ha sido la historia de Europa. Que Alemania ya, coyuntural en el desarrollo de Europa Central. Así que es muy importante entender la geopolítica de Alemania. Como todo, yo creo que como todo país central, siempre está presionado por todos lados. Y se da una situación muy especial con los países centrales, los países que están entre una unidad continental y otra. Eh, por ejemplo, me sale a la reflexión países como Mongolia, por ejemplo, que son países bien especiales. El caso de Suiza también, países que están entre medio. O en Sudamérica el caso de Uruguay, que es un país pequeñito, pero está entre dos grandes países y tiene un peso específico, ya sea cultural, ya sea de defensa, o Paraguay también. También es un país que tiene cierto peso específico. Eh, Mismo caso, igual podríamos decir que también un poco Bolivia, porque siempre ha estado ahí, a pesar de que no es un país económicamente exitoso como Chile, pero tiene su potencia. Y bueno, y Alemania justamente está entre grandes, entre gigantes, que es Rusia y por otro lado Inglaterra y Francia. Entonces, siempre ha tenido que defenderse. Y creo que al estar presionado por distintas grandes potencias, la geopolítica es fundamental. O sea, su entendimiento de por sí es geopolítico para poder sobrevivir y haber llegado hasta donde estamos. claro, mira, para profundizar esta introducción de lo que es Alemania, hay que partir de la base, bueno, en el origen Alemania eran una serie de tribus germánicas, ¿ya? Eh, que en alemán antiguo, ¿no es cierto? Como decía el vocablo Deutschland, o Deutsch, ¿no es cierto? Que es el nombre de Alemania, ¿ya? Bien, en alemán antiguo es Jud, ¿ya? Que significa gente, ¿ya? Ujú, Pero Alemania ya empezó a tener, a pesar de que eran tribus específicas, le dieron muchos problemas a los romanos. Y ellos son claro, en gran parte los responsables de la caída del Imperio Romano de Occidente. claro, Después Carlomagno funda el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? Que es el primer Reich, ¿ya? Eh, después de que se disuelve el Imperio Sacro Romano Germánico, ¿no es cierto?, quedan una serie de mini estados, estados alemanes, que posteriormente, en el siglo XIX, a raíz de las guerras napoleónicas, se conforma la Confederación Germánica hasta el año 1866, ¿ya? Eh, que viene una guerra con Austria, la batalla Saboda y todo eso, que las personas que están escuchando esto lo pueden leer en los libros de historia. Viene la guerra franco-prusiana del año 1871, y ahí se produce la unificación alemana, ¿ya? Y ahí nace el Estado alemán, el Imperio alemán, el Deutschland Reich, ¿ya? El segundo Reich, que cae con el término de la Primera Guerra Mundial. Y entre el año 1919 y 1933 viene esta República de Weimar, ¿ya? Para posteriormente, con la asunción de Hitler primero como canciller de Alemania y después posteriormente como el Führer del Reich alemán, nace este tercer Reich, ¿ya? claro, Que termina con el término de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, a raíz de la ocupación alemana, ¿no es cierto?, claro. nace la Guerra Fría, que se extendió hasta el fin de la ocupación y la reunificación de Alemania en el año 1990, ¿ya? Y hoy en día Alemania es un estado muy importante de Europa y prácticamente es la cabeza de la Unión Europea. Ujú. Eh, ¿Ya? Básicamente por eso que es importante esta corriente de pensamiento.
Dicho esto, yo creo que podemos partir con la presentación. Partamos con la primera diapositiva, ¿ya? Básicamente vamos a ver cuáles son los antecedentes, ¿ya?, que permiten que nosotros empecemos a visualizar de manera clara cómo se empieza a gestar esta corriente de pensamiento en, alemana, ¿ya?, desde el punto de vista de la geopolítica. Desde el punto de vista de la geopolítica, ya nosotros tenemos que, con el fin de las guerras napoleónicas, ¿no es cierto?, Alemania queda dividida en un gran número de estados, ¿ya?, que, como yo lo dije con anterioridad en la sesión anterior, sin formar un solo estado eran la misma nación, ¿ya? Claro. Entonces, al ser la misma nación, ¿ya?, ¿qué los unía? Una misma religión. En el sur de Alemania eran todos católicos y en el norte de Alemania eran protestantes, ¿ya? Y se conforman 39 estados. Esa es la Confederación Germánica, ¿ya?, que estaban separados, ¿ya?, y tenían la gran particularidad que muchos eran monárquicos o eran ducados y carecían de democracia, ¿ya? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los estados más poderosos, ¿no es cierto?, los estados más poderosos, ¿no es cierto?, tuvieron siempre la intención de manipular a Alemania, ¿ya? Dentro de esta gran cantidad de estados, el estado más potente era el de Prusia, ¿ya? Y aquí hay que tener algo sumamente importante. Austria, lo que se denomina en alemán Österreich, ¿ya?, en ese momento estamos hablando cuando terminaron las guerras napoleónicas. Austria quería mantener a Alemania debilitada y dividida. Al querer mantener a Alemania debilitada y dividida, ¿ya?, lograban su objetivo, ¿no es cierto?, porque ya los austriacos veían el peligro que se les podía cernir sobre ellos de una Alemania unida. Pero ¿qué es lo que piensa pasar? Como yo le expliqué en la clase anterior, el enemigo natural por muchos años de Gran Bretaña era Francia, ¿ya? Y Francia deseaba principalmente de que Prusia, que era el estado más potente de esta confederación germánica, ¿ya?, imposibilitara el resurgimiento de Francia. Claro. ¿Me va siguiendo, no? Sí, o sea, habían intereses encontrados, había como una especie de triada. Había intereses encontrados. Y a la vez Rusia, el imperio ruso, ¿ya?, deseaba adueñarse del territorio polaco. Y el territorio polaco era colindante con el territorio prusiano. Claro. Me va siguiendo, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, estas diferencias fueron conformando y fueron germinando en esta confederación germánica la necesidad de tener un Estado común, ¿ya? Junto con eso empiezan a haber diferencias de criterios en las instituciones económicas, ¿no es cierto?, alemanas y de Gran Bretaña. Claro. Y aquí es un tema que no es menor, ¿eh? Marx era alemán, Claro. ¿ya? Por ende, el marxismo nace en Alemania. Engels era alemán, que después derivaron y se internacionalizaron y esta gente vivió en Inglaterra, estuvo en el resto de Europa. Esa es otra cosa, pero estamos hablando de los orígenes, ¿ya? Ahora yo no estoy diciendo de que
de que Alemania, ¿no es cierto?, estas instituciones económicas, ¿no es cierto?, tanto alemanas como Gran Bretaña fueran a ser diferentes. Pero sí había unas corrientes de pensamiento que eran completamente distintas, ¿ya? Y Marx no tan solo ejerció influencia en Alemania, sino que en el resto de Europa. Con esto Claro. no quiero decir de que los alemanes hayan empezado a ser marxistas, no estoy hablando de eso, ¿ya? Pero sí empezaron a tener ciertas rivalidades, ¿ya? El modo de pensar desde el punto de vista de las instituciones económicas. De Eh, hecho, de hecho, puedo hacer una acotación que eh, los antepasados ideológicos de Marx, que pueden ser Hegel o Kant, incluso eran todos alemanes. Fichte, todos alemanes, y ahí se desarrolló, podríamos decir, que el concepto de idealismo y de y ahí surgió el primer atisbo de socialismo, pero que era un socialismo nacional, que lo acuñó, lo empezó a acuñar Hegel, Fichte, sobre todo, que es un filósofo interesante que no es muy estudiado. Schilling también, son idealistas y hablan sobre la sociedad socialista. En los escritos de Fichte, por ejemplo, de Doctrina de la Ciencia, si no me equivoco, y hay otro que se llama... eh, hay otros textos que podemos hablar Sí, más sobre la nación alemana, discursos sobre la nación eh, alemana. claro, Entonces, por la misma época, también estoy hablando término de las guerras napoleónicas, ¿no es cierto?, en la primera mitad del siglo XX, empiezan a nacer corrientes que dieron origen después al nacionalsocialismo. claro, Porque el nacionalsocialismo no nació en la cervecería de Múnich en 1919. Esta es una para nada, corriente que ya venía de un siglo y medio atrás, ¿ya? claro, Empieza, con movimiento, empieza, claro, con empieza a movimientos políticos. germinarse, claro, empieza a germinarse el nacionalismo alemán. Entonces, ¿cuál era el problema? Que si bien Inglaterra tenía instituciones políticas y económicas inclusivas, esta confederación germánica alemana tenían instituciones económicas, ¿ya?, y políticas extractivas, porque no había democracia, ¿ya? Y la gran parte, de la producción de Alemania en esa época era agrícola, ¿ya? Entonces, eh, esta burocracia que existía en Alemania empezó a tener diferencias, ¿ya? Pero sí empiezan a surgir corrientes de pensamiento y después germinan con el nacimiento del Imperio Alemán en 1871, ¿ya? Y después ellos empiezan a dar cuenta de que tienen que empezar a industrializar el país, ¿ya? Y Bismarck se da cuenta de que tienen que empezar a generar, ¿no es cierto?, instituciones que permitan al país llegar a ser lo que llegó a ser Alemania y que provocó las dos guerras mundiales posteriores. No sé si queda claro con todos estos antecedentes antes de meterme en la línea de pensamiento. Sí, queda bastante claro, queda bastante claro. Ya, vamos a la siguiente, por favor. Ya. La escuela geopolítica alemana, su corriente de pensamiento tiene dos características que yo las nombro ahí, ¿ya? Una que es muy importante, que le da mucha importancia al territorio continental, ¿ya? Y le da mucha importancia al territorio continental por la posición que tiene Alemania en el centro de Europa, Mm, ¿ya? En esa época, cuando se funda, ¿no es cierto?, porque ya empieza esta corriente de pensamiento se empieza ya a ser mucho más madura con el nacimiento del Segundo Reich, ¿ya? Alemania tenía fronteras con Francia, tenía fronteras con Suiza, tenía frontera con el Imperio Austrohúngaro y tenía frontera con Rusia. Ya, estoy hablando de las más importantes. El Estado polaco era un Estado que todavía prácticamente no existía porque formaba parte del Imperio Ruso. Los polacos se independizaron en 1918. ¿Ya? ¿Ya? Y ese es un tema que lo voy a tocar más adelante porque eso provocó después fue una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Eh, y la otra, y eso forma parte de lo que esta escuela denominó el determinismo geográfico.
ya que algo claro. hablamos del determinismo geográfico la vez pasada, ¿no es cierto? Ya, de los pesos que empiezan a tener ubicaciones geográficas de los estados, ¿ya? Seguido al dominio continental y nace el otro concepto que ellos denominan del espacio vital. Es decir, de que empiezan a tener, es un país que tiene que empezar a crecer, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ende, la escuela geopolítica alemana, si yo lo resumo, que es lo que sale más o menos ahí en la pequeña gráfica que muestro, eh, se desarrolla en tres conceptos. El concepto del espacio, el espacio geográfico, que tiene que ocupar el Estado. El concepto de isla mundial, porque para poder desarrollar este espacio vital, ¿de qué se dieron cuenta? Que necesitaban ser potencia marítima, Mm, porque a pesar de que tienen salida al mar Báltico, ellos necesitaban, se dieron cuenta que necesitaban tener poder naval. Y aquí empiezan a chocar con los intereses de la Gran Bretaña, claro. ¿ya? Mm, Y se dieron cuenta de que el Estado necesita tener un dinamismo geográfico, es decir, fronteras vivientes, pero ya, y para mantener la viabilidad del Estado-nación alemán, sean este dinamismo geográfico, llega al concepto del Lebensraum o espacio vital. Esas son las principales características de esta corriente de pensamiento geopolítico que es la alemana. ¿Ya? ujú. Eh, no sé si queda claro, ¿tienes alguna consulta, Álvaro? O alguna, no sé si hay alguien que está viendo esto y alguna pregunta. Yo creo que está bien claro. Concepto de espacio, ¿Ya? concepto de isla mundial. eh, bueno, Alemania ahí se ve por qué siempre trata de. Por qué, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que el recuerdo que tenemos más patente de expansión territorial fue que tuvo el afán de ir por Polonia y tuvo el afán de ir también de salir por el mar Báltico, por Dinamarca. Eh, No, no, ahí, espérate, ahí, permíteme por favor que declare lo siguiente. Alemania, mientras fue el segundo Reich, ¿no es cierto? Era un estado grande, ¿ya? Y todo lo que es la actual Prusia, estoy hablando de actual, me estoy fijando en el momento que estoy histórico. Segundo ujú, Reich era prácticamente algunos territorios actuales de la Unión Soviética o del actual Rusia, algunos territorios de Polonia, que eran bastantes, ¿ya? Y fue la República Democrática Alemana, que es ahora eh, lo que es la parte de Polonia. claro. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, le hacen un corredor a Polonia y le entregan el puerto de Danzig, ¿ya? Claro, Y, y la Rusia que es para Alemania. Es esos detonantes que provoca posteriormente la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los alemanes invaden Polonia con la excusa de recuperar Danzig, ¿ya? claro. Y por eso que fue fácil también la invasión de Alemania, porque los alemanes atacaron por lo que es Alemania y por lo que era la Prusia, que también era territorio alemán, a pesar de que no estaban conectados territorialmente. Mira, es como que acá tuviéramos nosotros un problema en Chile que ni Dios lo quiera, y se le entregara un corredor, ¿no es cierto?, a Bolivia, en el norte, y el país quedara cortado en dos. Claro, Eso claro, es lo que ocurrió justamente, con Alemania al término de la Primera Guerra Mundial. ¿Mm? ¿Ya? claro. Y bajo este concepto geopolítico que los alemanes lo mantuvieron entre el Segundo Reich y el Tercer Reich, ¿no es cierto? En la República de Weimar, estuvo congelado, pero estuvo naciente. Y ese fue uno Mm, de los caballos de batalla, si así se puede decir, del Partido Nacional Socialista. mm, Y fue uno de los grandes motivos por los que llegó al poder, porque exacerbó el nacionalismo
en base a estas corrientes geopolíticas. ¿Mm? Claro, No claro, sé si queda justamente. claro, Álvaro. ¿Mm? Sí, queda bastante claro, súper claro. Ya, vamos a la siguiente diapositiva. Ya. Bueno, ahí, ¿no es cierto? Si te das cuenta, eh, era bastante más grande de lo que es ahora. Claro, Eh, Básicamente es eh, ocupaba gran parte de lo que es la actual Polonia. ¿Ya? exacto, sí, Y tremendo ahí país era. una, era un tremendo país. ¿Ya? ¿Ya? Sigue siendo un tremendo país, porque es muy importante. ¿Ya? Mm, De hecho, me voy a adelantar un poco. Cuando uno de los factores de que Alemania se pudiera reunificar, fíjate, y ese es un concepto geopolítico y te das cuenta que la escuela determinística alemana se ha mantenido hasta el día de hoy. A pesar de que Alemania fue dividida después de la Segunda Guerra Mundial, ellos nunca dejaron de pensar que se tenían que reunificar. mm, Y para poder reunificarse en el año 1990 hicieron un tratado con Polonia, ya, en la cual lo supervisaron los antiguos aliados de la Segunda Guerra Mundial en contra de Alemania, ¿no es cierto? En los cuales se comprometieron a respetar los actuales territorios polacos y no pretender recuperar ningún territorio que había sido alemán. ¿Ya? claro, Ese fue uno de los factores que permitió que la Alemania se pudiera reunificar. ¿Ya? Ahora, para los que conocen Alemania y han estado ahí, ya saben de que en algunos círculos de la Alemania actual eso sigue vigente. ¿Ya? o Eh, sea, que en algunos círculos sigue vigente la idea de recuperar Polonia. no, no es recuperar Polonia, sino lo que era Prusia, Ah, ya, perfecto. lo que era la Ya, antigua Alemania, lo que era la ya, antigua Alemania, o sea, lo que era el territorio, lo que era Danzig, ¿ya? claro, Lo que, lo que era Königsberg, ¿ya? Que son ciudades que ahora tienen nombres polacos. ¿Ya? claro. Eh, pero esas son corrientes que están en de pensamiento en algunos sectores de la población alemana, pero son pensamientos que hay que tenerlos siempre presentes. ¿Ya? O sea, Hay que voy a tenerlos hacer siempre una acotación. Vendría siendo un símil, por ejemplo, de lo que pasa aquí con Perú, que siempre tiene presente que tiene que recuperar, por sí, ejemplo, la así es, región de Arica o Bolivia, la región de Antofagasta. claro, así es, Ok, así básicamente es. ¿Ya? Ahora, eso es lo que piensa el alemán medio, ¿ya? En su fuero interno. Otra piensa el estamento político y mm, que lo pueda realizar o no. Pero la gran mayoría de los alemanes ya piensan inmediatamente que las dos guerras mundiales que tuvieron lo hicieron perder y sufrir mucho. sí, Por ende, Alemania está enfocada hoy en día a una línea geopolítica de mantener presencia y peso específico desde el punto de vista político y económico. ¿Ya? claro. Si, si bien es cierto, son un país muy importante, hoy en día Alemania mantiene gran parte de lo que es la Unión Europea, Claro. que lo vamos a ir viendo con mayor detalle. ¿Ya? Bueno, en la diapositiva que estoy mostrando ahí se muestra lo que era la antigua Alemania, ¿no es cierto? ¿Ya? Y básicamente aquí se define por qué es una escuela determinística. ¿Ya? Eh, es una escuela determinística porque lo que a él, lo que a los alemanes les interesaba era ejercer influencia, ¿no es cierto?, sobre los espacios geográficos, ¿ya? Eh, y también influencia
de lo que tenían que ser ellos como vida nacional dentro de su Estado alemán. ¿Ya? Claro, Es considerada, ¿no es cierto?, determinística también por este concepto del Lebensraum o espacio vital, ¿ya? En donde ellos mantienen que la sociedad alemana tiene que mantenerse viva, pujante, creciente, para seguir creciendo, ¿ya? Para seguir creciendo como nación, ¿ya? Bajo aspectos políticos, sociales, militares, ¿ya? Y tuvieron la habilidad, ¿no es cierto?, de que ahí convivieron estados con estados que son católicos, claro, porque toda la región bávara, toda la región del sur de Alemania son católicos, ¿ya? Eh, Ese es un tema que no es menor, ¿eh? Me estoy adelantando un poco, pero es que se va dando con lo que es esta escuela determinística, lo que es la vida de la nación. La gran mayoría de la resistencia alemana, ¿no es cierto?, al régimen nazi, e incluso a la resistencia más importante, que fue el atentado que el conde coronel Klaus von Klausenberg, ¿ya?, hizo, Stauffenberg, perdón, hizo contra Adolfo Hitler, la gran mayoría eran católicos. Los alemanes católicos por esencia, en su gran mayoría, eran antinazis. Y el nazismo tuvo mucho eco en los estados del norte alemán, los estados que eran de raíz protestante. claro. De Esa hecho, es la causa mm, que el que conoce Alemania conoce estas cosas. Son cuestiones que uno las claro, pervive y ahí se vive lo que es la escuela determinística desde el punto de vista geopolítico, porque mm, forma parte de los fenómenos de la vida nacional, ¿ya? claro, claro. Dime, por favor. Es interesante lo que usted menciona porque justamente ahí uno ve, por ejemplo, lo que se menciona respecto a la cosmovisión que tenía el nacionalsocialismo, que era de una raíz mucho más pagana, si se le puede decir. De hecho, había una particular forma dentro de la misma SS, que era la visión nórdica de los dioses anteriores al cristianismo. Y su zona, y como usted dice, la ubicación geográfica que le da más apoyo es justamente aquella que está más alejada, que está hacia los países nórdicos, y la parte sur es la que está más cercana hacia el centro católico, hacia lo que fueron el antiguo imperio germánico. Eh, entonces, creo que Ya. eso es muy importante entender, porque los países no son tampoco homogéneos culturalmente, incluso étnicamente. Entonces, ahí uno puede entender también cómo entender los países, haciendo similitud con Chile. Yo siempre hago el alcance con lo que pasa en nuestro país, que en nuestro país tampoco es homogéneo, también hay distintas Ah, tendencias de norte a sur. claro, mira, ¿por qué se genera esta escuela determinística alemana? Ocurre en Alemania. Y los primeros encuentros y guerras entre protestantes, los estados que apoyaron a Lutero fueron los estados del norte, Claro, los príncipes del norte que pasaron a ser protestantes. Y los de estados del sur se mantuvieron fieles, ¿no es cierto?, a Roma, al cristianismo greco-latino, ¿ya? mm, Y eso tuvo mucha influencia. Por eso ¿cómo se llama?, de que los austríacos por mucho tiempo trataron de impedir que Alemania se uniera, ¿ya? claro, Eh, es algo muy interesante porque ahí tú te das cuenta que la geopolítica tiene mucho que ver también con la historia de las naciones, como lo vimos en la introducción que nosotros hicimos hace un par de días atrás, por la claro. sesión anterior. Si estamos claros, pasamos a la diapositiva siguiente, por favor.
Ya. ¿Quién es el padre, no es cierto? O uno de los padres, próceres, yo diría, o precursores, ¿no es cierto?, de la geopolítica alemana, este señor Ratzel. Ya. Ratzel, ¿no es cierto?, un geógrafo y geopolítico alemán, ¿no es cierto?, enunció en un tratado de antropogeografía todos estos elementos que conversaba con anterioridad. ¿Ya? Él se dio cuenta de los dimes y diretes de la vida social alemana, ¿ya? Y estos dimes y diretes, por así decirlo, tenían mucha relación con la ubicación geográfica. Norte de Alemania, sur de Alemania, región bávara, ¿ya? Los más cercanos a la región de los Sudetes, ¿ya? Entonces, Ratzel empieza a difundir, ¿no es cierto?, el pensamiento de que una potencia requiere disponer de un mayor espacio geográfico. Y ahí empieza a germinarse la idea de que el Estado alemán se tenía que unir. Y cuando se une el Estado alemán, formaron un tremendo país que prácticamente ocupaba un espacio importante de lo que es la Europa central, ¿ya? Claro. Y él se da cuenta de que el hombre y la sociedad dependen del suelo donde viven, ¿ya? Y estos factores geográficos son determinantes en la vida de las naciones, ¿ya? Entonces, ahí los alemanes tuvieron la inteligencia de conllevar en un mismo estado, ¿no es cierto?, entes nacionales que tenían corrientes religiosas distintas. Pero aún así, los unió esta corriente de pensamiento geopolítico o visión geopolítica. ¿Ya? Ahora, Ratzel es contemporáneo, ¿no es cierto?, es precursor, pero también es contemporáneo al fundador de la geopolítica como ciencia moderna, que es el sueco Kelsen, que también es considerado parte de la escuela geopolítica alemana, como lo vimos en la sesión anterior. ¿Ya? Claro. No sé si va quedando más claro esto con lo anterior que vimos, porque va de la mano. Sí, queda súper claro. Queda bastante claro, de hecho. Sigamos con la otra diapositiva, por favor. Otro de los principales pensadores, ¿no es cierto?, que le da la base científica a esta corriente de pensamiento es Karl Haushofer, que, ¿cómo se llama?, está en la primera mitad del siglo XX y es uno de los gestores, ¿no es cierto?, de esta corriente de pensamiento científica, que fue muy considerada por el Tercer Reich, por el gobierno de la Alemania nazi, ¿ya? Básicamente, él establece de que para que los estados-naciones estén vivos y no mueran, necesitan un espacio vital, ¿ya? Y bajo este concepto, llega Adolfo Hitler cuando toma el poder y dice el espacio vital tiene que considerar a todos los alemanes. Y por eso que empieza a recuperar la región de los Sudetes. La región de los Sudetes es una región que quedó en Checoslovaquia, ya, pero que vivían alemanes. Empieza a considerar de que tiene que reunificar Alemania con Prusia, que había quedado separada por este corredor de Danzig, ¿ya? Que Alemania tiene que recuperar Alsacia y Lorena, que habían sido provincias alemanas entre 1871 y 1919, ¿ya? Que también es zona de la actual Francia en donde vivían alemanes, ¿ya? Y también determina de que se tenían que unir a Austria. Claro. De hecho, ahí es un tema importante, porque cuando se pierde la Primera Guerra Mundial, y
por el Tratado de Trianon, que ha disuelto el Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Lo que es Austria, intentó unirse a Alemania, Claro, ¿ya? Y ese es una... no nos olvidemos que Adolfo Hitler no era alemán, era alemán naturalizado, pero él nació en Linz, era austriaco, ¿ya? claro. Y es un tema que es bastante, ¿cómo se llama? Poco estudiado, porque es de la parte de la historia de estos pueblos, ¿ya? Pero tú no encuentras mayor diferencia en un austriaco con un alemán del sur. De Hay hecho, muchas, son muy parecidos. son católicos, Claro. ¿ya? Las diferencias de separación estuvieron por problemas de tipo monárquico, ¿no es cierto? Mm, ¿Ya? Pero básicamente eso es, ¿ya? Eh, Karl Haushofer, ¿no es cierto? Y su corriente que le dio este pensamiento científico, junto con el determinismo ¿no es cierto?, le dio Ratzel a esta corriente de pensamiento, configuraron este principal pensamiento geopolítico alemán, claro. que es la escuela geopolítica alemana, que vamos a ver más adelante que, ¿cómo se llama? Eh, en, en menor medida se ha seguido manteniendo. ¿Por qué digo en menor medida? Porque hoy en día Alemania no es una potencia militar, pero sí una potencia económica, ¿ya? Claro, y política. Económica y política. Mm, Muchas gracias por la acotación. Económica y política, ¿ya? Sigamos con la otra diapositiva, por favor. ya. Las principales características, ¿no es cierto?, de esta corriente de pensamiento o escuela geopolítica alemana se pueden resumir en estos siguientes conceptos. El Lebensraum o el espacio vital, que es el ámbito geográfico donde se tienen que desarrollar las actividades de la sociedad alemana o este grupo humano, que lo que tienen en común es la nación, son todos alemanes. Claro. El problema de las fronteras, que tienen que ser fronteras vivientes, ¿ya? Por ende, cuando ellos hablan de que tienen que ser vivientes, ¿no es cierto?, y que tienen que ser auténticamente naturales, es porque tienen que vivir solamente alemanes, ¿ya? Ese era el concepto. Y el otro concepto también que tuvieron estas corrientes geopolíticas que después fueron cambiando, y cambiaron mucho después de la Segunda Guerra Mundial, no nos olvidemos de que Alemania fue ocupado en 4 sectores. Uno de los sectores que fue el sector ruso, que dio origen a la República Democrática Alemana, Ujú, la Deutsche Democratic Republic, ¿no es cierto? Y el Bundesdeutschland, que era la República Federal Alemana, que se conformó con el sector de ocupación francés, inglés y estadounidense, ¿ya? claro. Pero anterior a esto, el concepto geopolítico alemán fue de autarquía, de economía de defensa, una Mm, economía muy, muy cerrada hacia adentro, en donde ellos empezaron a desarrollar la industria para dejar de ser país agrario y dieron mucho auge a su poderío industrial del Estado, ¿ya? Hasta hasta entrado el siglo XX, en la postrimería de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue un Estado autárquico, mm, ¿ya? Y es difícil ser un Estado autárquico, ¿ya? Eh, no digo que no tuvieran comercio con el resto de los países, pero ellos generaron su industria propia. De claro. hecho, el, el pueblo alemán, ¿no es cierto?, después de la Primera Guerra Mundial, tuvieron, con la República de Weimar, tuvieron años muy malos, y Alemania se empieza a desarrollar por la industria armamentística, Mm. ¿ya? Básicamente va quedando todo bien explicado, ¿no es cierto? Sí, se explica súper bien. Ya, vamos a la siguiente, por favor.
Esa es la actual Alemania. Claro. La actual Alemania, ¿no es cierto?, es tal cual como quedó Alemania después de 1990. La Alemania actual se funda en 1990. ¿Ya? Ojo con lo que estoy diciendo. Porque en 1871 se une el Estado alemán, esta confederación germánica, y da origen al Segundo Reich, que termina en 1918. Entre 1919 y 1933 se establece la República de Weimar, y entre 1933 y 1945 el Tercer Reich. Entre 1945 y 1990 Alemania queda dividida en la Alemania democrática o Deutsche Demokratische Republik, que era la Alemania que conformó la zona de ocupación rusa, y la Bundesrepublik, ¿ya?, que era la Alemania federal, que era la zona de ocupación francesa, inglesa y norteamericana. Hasta 1990 existieron dos Alemanias, dos estados diferentes. Pero los alemanes siempre pensaron y fue la ambición siempre de los alemanes de reunificarse, ¿ya? Y para poder reunificarse, ellos se tuvieron que comprometer con Polonia y con el resto de los estados aliados, es decir, Inglaterra, Estados Unidos, Francia e incluso lo que fue la Unión Soviética, la actual Federación Rusa, de que ellos no iban a pretender territorios que hayan sido alemanes, apuntando lo que fue gran parte de la Prusia que ahora pertenece a Polonia. Entonces, ellos, si tú te das cuenta, mantienen el concepto de espacio vital, ¿ya?, pero ahora bajo otra perspectiva. Claro. Y se dieron cuenta de que ellos son parte integrante de Europa y quizás el país más importante en este momento de la Unión Europea. Exacto. ¿Ya? Exacto. Entonces tú te puedes dar cuenta que el concepto geopolítico de Ratzel y Haushofer en algunas medidas siguen presentes en el Estado alemán. Pero la Alemania, como actualmente se conoce, la República Alemana, se funda en 1990, después de la reunificación. Claro. Y estos conceptos, esa es mi perra que está, es el mastín napolitano que tengo. Ya, Blanca, ven para acá, perdona, disculpa. ¿Ya? Sí, estamos en las casas, así que se entiende. ¿Ya? Estamos en las casas todos, así que se entiende. Ya. Así que, ya por Blanca, ya. Y que el papá está ocupado, ¿ya? Bueno, eso es más o menos básicamente lo que yo puedo hablar de lo que es la Alemania como Estado, ¿ya? Como Estado-nación, así como lo conocemos, es nuevo, ¿ya? Y esa corriente geopolítica ha ido germinando, como lo vamos a ver más adelante cuando veamos la escuela geopolítica inglesa, a un concepto más globalista e internacionalista. Por eso que ellos dan mucha importancia a la Unión Europea. Claro. Y esto nace con Konrad Adenauer, que fue el primer presidente de la Alemania federal. Claro. Los alemanes con los franceses son los gestores de la Unión Europea. ¿Ya? Y los alemanes se dieron cuenta, mantuvieron su corriente de pensamiento geopolítico, siempre pensando en la reunificación, pero se dieron cuenta que ahora, en vez de ser una potencia militar, tenían que ser una potencia política y económica. Por eso la persona más importante de Europa es Angela Merkel. Claro, pero el gestor de todo esto es Konrad Adenauer. Claro,
el primer presidente, ¿no es cierto?, de lo que fue la Alemania Federal. Y de hecho, él se reconcilia con Francia y se reconcilia con uno de los enemigos más grandes que tuvieron los alemanes, que fue el general de Gaulle, Charles de Gaulle. Exacto, Charles de Gaulle. Y ellos dan origen, ¿no es cierto?, a que lo que es la actual Unión Europea. Sí. Entonces, estos conceptos geopolíticos alemanes que se han mantenido en lo que es el espacio vital bajo distintos parámetros, también han ido germinando ya en una corriente más globalista. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Sigamos, por favor. Bueno, ahí yo entro en una comparación, ¿no es cierto?, de lo que son las escuelas geopolíticas, que son las que vamos a ver, que son las más importantes. Vamos a ver otras también que son menos importantes, pero igual las vamos a nombrar. Pero aquí estamos haciendo una comparación de lo que es la escuela geopolítica alemana con la estadounidense, con la inglesa, ¿no es cierto?, y con la francesa. Claro. ¿Ya? Los alemanes, como corriente de pensamiento geopolítico, piensan que la geografía es un instrumento de poder. ¿Ya? La norteamericana, ¿no es cierto?, nace para desvirtuar la geopolítica alemana. ¿Ya? Esa era su perspectiva. ¿Ya? La inglesa nace con la perspectiva de dominar el mundo a través del mar y también de estos estados, de este espacio geográfico pivote, que es la teoría, ¿no es cierto?, Mackinder. ¿Ya? Claro. Y la francesa nace con los conceptos de la influencia de los espacios, de los fenómenos geográficos sobre la sociedad. ¿Ya? Claro. Y si uno se da cuenta, todas estas corrientes de pensamiento políticos chocan, pero aquí, muy importante, las escuelas geopolíticas norteamericanas nacen para contraponerse a la escuela geopolítica alemana. ¿Ya? Claro, justamente. Y después nos vamos a ver de que, si bien es cierto, lo vamos a ir viendo más adelante, la escuela geopolítica norteamericana toma mucho de la inglesa en un principio, pero después vamos a ver de que la escuela geopolítica inglesa, después de la Segunda Guerra Mundial, toma mucho de la americana y se empieza también a globalizar. ¿Ya? Claro. Se empiezan a retroalimentar. Se empiezan a retroalimentar. Todo esto es bastante dinámico, es bien entretenido de verlo. ¿Ya? Sí. Sigamos con la diapositiva siguiente, por favor. ¿Ya? Vamos terminando con esto y después con las conclusiones, ¿no es cierto? Básicamente para visualizar de que la escuela geopolítica alemana, ¿no es cierto?, toma como base la idea del espacio vital, que el Estado, ¿no es cierto?, para poder vivir y tener fronteras que sean sinérgicas, necesita un espacio vital. Y este espacio vital tiene que considerar a la sociedad que vive en este espacio vital. Y este espacio vital es la nación alemana. ¿Por qué la contrapongo yo con la escuela inglesa? Porque en el Segundo Reich, esta visión geopolítica alemana choca con la visión geopolítica inglesa. Porque al considerar este espacio vital, Alemania, que tenía costas en el Mar del Norte, que tenía costas en el Báltico, se da cuenta que para poder lograr eso necesita, ¿no es cierto?, poder naval. Claro, justamente. Necesita poder naval, ¿ya? Y choca en contraposición con la escuela inglesa, ¿ya? Y ahí nace la famosa Kriegsmarine, ¿no es cierto?, o la Armada Alemana, que llegó a ser tanto más poderosa que la escuadra inglesa. ¿Ya? Vamos con la última diapositiva. Mira, las conclusiones que se pueden llegar
con esta escuela, con esta corriente de pensamiento geopolítico alemán, son las que hizo. Es una corriente de pensamiento autárquica, ¿ya? Generan leyes económicas, ¿no es cierto?, que son nacionales, que son propias. Porque estamos terminando, esta es la última parte. Sí. Habíamos quedado con la corriente de pensamiento, ¿no es cierto?, que es autárquica, la necesidad de aplicar políticas económicas según los casos específicos, ¿no es cierto?, a medida que seguía desarrollando y creciendo el país, ¿no es cierto?, y defiende, ¿no es cierto?, esta corriente de pensamiento defiende el modelo histórico como método elegante para ir analizando, ¿no es cierto?, a Alemania como organismo social. Básicamente eso es, ¿ya? Los alemanes son muy respetuosos de su historia, por eso que permanentemente le han dado importancia a la unificación de su nación que conformó el Estado alemán. Mm. Básicamente esa era la conclusión. No sé si vale la pena, a pesar de que yo vivo las excusas del caso, son problemas técnicos que pasan, que se haya ido la última parte de las conclusiones, pero ya estaba montando las conclusiones finales. No sé si tienes algún comentario de todo lo que hemos hablado, Álvaro. Bueno, solamente sacar como extraer esta experiencia de poder estudiar la historia alemana y siempre sacar una buena lección para lo que es nuestro propio país, pues, porque lo que nos convoca es justamente pensarlo a nosotros en términos geopolíticos. Y como usted mencionó finalmente en la conclusión, el pueblo alemán siempre ha rescatado su historia y ha sido respetuoso de ella. Y, y ese principio creo que es muy importante en la geopolítica, porque el pensamiento geopolítico, en la conciencia del espacio territorial que un país ocupa, que tu nación ocupa, tiene que trascender ya sea desde el presidente de la República hasta un niño de segundo básico. Es una cuestión de que el pueblo de una determinada nación entiende y sabe cuál es su país, cuál es su cultura, cuál es su historia. En el caso nuestro, obviamente, sabemos que eso está totalmente fragmentado, esa visión, por lo que hemos visto en los últimos meses y por lo que venimos viendo en los últimos años. Cómo está nuestra juventud, cómo está el tema del desprecio que se tiene hacia nuestra historia. Y justamente hacia nuestra historia eh, bélica, que tanto nos costó, que es dolorosa, pero nos significó obviamente tener el territorio que tenemos, que es la guerra del Pacífico. Y cómo se ha ultrajado aquella historia a través de los monumentos, de sus logitos que nos permiten recordar eso. Entonces, muy importante, si es que nosotros queremos fundar una escuela geopolítica para nuestro país, poder tener presente eso, que tenemos que, Pues, a la conciencia de los jóvenes, poder inculcarle esto. mira, ¿por qué es importante analizar esta escuela geopolítica? Bueno, muchas de las cosas que yo he dicho acá, sobre todo las conclusiones que estoy dando al final y que puse ahí, uno tiene que conocer a Alemania y a los alemanes para darse cuenta de eso. Yo tengo la suerte de haber estudiado muy de niño en un colegio alemán, haber compartido con alemanes. Tuve la suerte de conocer el país, ¿ya? Conocer el pensamiento alemán. Y no hay que olvidar de que acá Chile, todo el sur de Chile, ya lo que es la zona de Valdivia, Puerto Montt, eh, fue colonizada por colonos alemanes, Claro, ¿ya? Y principalmente el ejército de Chile tiene doctrina alemana, más que doctrina claro, alemana, doctrina prusiana. funciona, claro, Es de los pocos, creo que es el único ejército del mundo que mantiene esa doctrina, ¿ya? Por claro. ende, los alemanes han ejercido una influencia no menor en nuestro país. Por eso es que es importante estudiar esta escuela geopolítica. No digo que las otras no sean importantes, y no olvidemos de que nuestro origen es español, ¿ya? Claro. No es tan solo indigenista o mapuche como lo quieren decir algunas personas en este momento. Nuestro origen es español. Los que originaron el Estado-nación actual nuestro son los españoles. Nosotros le debemos mucho a España, ¿ya? Exacto.
independiente que seamos una nación mestiza, pero nuestro desarrollo nacional ya es español. Esa cuestión no hay que olvidarlo. Claro, No es mapuche. no, Yo no estoy hablando en contra de los mapuches ni del pueblo mapuche, sino que hay que hablar las realidades geopolíticas como son. ¿Ya? No sé si han habido personas que han escuchado este programa, pero yo creo que de a poco se van a ir sumando. O si es que hay alguna consulta antes de ir cerrando el programa, Álvaro. estamos bien, yo creo que estamos súper claros. El objetivo del programa siempre ha sido poder inculcar y generar una plataforma del pensamiento geopolítico, poder exponerlo. Y fue oportuno empezar con la escuela alemana, porque como usted bien dijo, es que aquí parte el pensamiento geopolítico moderno. Y hay una influencia no menor en nuestro ejército, en nuestras fuerzas armadas, que se mantiene hasta el día de hoy. Hay un vínculo muy especial entre el pensamiento prusiano y lo que fue la conformación de nuestras milicias, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico y en adelante lo que es nuestro ejército. Por eso es importante entender la escuela alemana. Eh, para cerrar mi reflexión, justamente ayer estaba viendo una reseña de que en el año posterior a la Guerra del Pacífico, eh, un embajador alemán del Segundo Imperio Alemán, y creo que Otto von Bismarck mismo, Sí, resaltó el hecho de que lo que estaba haciendo Chile era algo increíble con la Guerra del Pacífico, que una nación tan pequeña, porque, o sea, Chile no es pequeño, es muy extenso, pero es un hilito, haya tenido la potencia de hacerle frente a dos países que en ese momento económicamente eran superiores, y sobre todo pues, Perú. Los alemanes resaltaron esa disciplina lo que se había hecho en aquellos años. Entonces creo que hay mucho que aprender y hay mucho que aprender también de nuestra historia, para poder entender que tenemos hartas cosas especiales como país. mira, esto es como una anécdota, pero no tan anécdota, porque fíjate, hay que ir a dar cuenta por qué la escuela geopolítica alemana es determinística y se fija mucho y analiza mucho los organismos sociales. El contraalmirante Gunther Lütjens, que fue el jefe de la flotilla del Bismarck, el Prinz Eugen, ¿no es cierto? Y iba embarcado en el Bismarck con el capitán de navío Linderman, que combatió a los ingleses en 1941 hasta que prácticamente toda la escuadra inglesa salió hundida. Eh, visitó Chile en 1935. De hecho, él tiene descendientes chilenos en Viña del Mar. ¿Ya? Yeah. Y en una reunión en el Club Naval de Valparaíso, frente a la Plaza Victoria, en el año 1935, cuando él estuvo acá con el buque escuela alemán, ¿no es cierto? Dijo de que él había entrado a la Armada impulsado por su admiración que tenía por Arturo Castro. Claro. Y en el último radiograma que le envía al jefe del Estado alemán en la Segunda Guerra Mundial, en este caso el Führer alemán, le dice de que él iba a combatir y iba a dar la vida, ¿no es cierto? Y daba la casualidad en el mismo mes en que un oficial al cual él admiraba mucho había dado la vida por su patria, y se estaba refiriendo a Arturo Prat. Claro. Por ende, nosotros tenemos una relación muy simbiótica y especial con los alemanes, Mm. que, que si uno lo analiza desde un punto de vista más social, se ven este tipo de hechos. ¿Ya? Claro. Ya. Oye, antes de ir terminando, yo aquí no alcanzo a ver si hay gente que está mirando esto, pero en todo caso de a poco se van a ir sumando, porque yo ya te dije cuáles son los objetivos míos con este programa. Igual yo lo voy una vez que esté subido esto, lo voy a divulgar en mi, en mi, en mi, en mis contactos, ¿ya? Lo mismo te pediría. Ahora, no sé si alguien está viendo este programa ahora, ¿ya? Y si no está viendo ninguno, más adelante lo irán subiendo a medida que se haga conocido el canal.
pero no sé si quedó claro, ¿tienes alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta al respecto? Estamos totalmente bien. Se entendió bastante bien y la clase estuvo realmente concisa. Creo que se explican bien los conceptos. Ya, pues Álvaro, oye, que te vaya muy bien con el tema saharí, ¿ya? Que es un Ya pues, tema interesante, ¿ya? hay que Ahí tú me estudiarlo, sí. mandas después los videos para verlo, ¿ya? Ya pues, Estamos haciendo paque, amigo mío, porque sí, pues, aquí lo interesante es ver que de todo esto vamos a ir sacando conclusiones de lo que debiera ser de ahora en adelante una corriente de pensamiento geopolítico chileno. claro, Aquí no se justamente. trata acá no se trata de recuperar cosas que ya no se pueden recuperar, pero sí No, pues, de de mantener mantener. vivo el Estado-Nación de nuestro país. ¿Mm? Sí, pues, sí, Álvaro, así te es. agradezco la presentación y no creo que hablemos porque te queda poco tiempo para la otra conexión tuya, Presentación. así que Ya pues, ya que le vea muy bien y gracias por todo. yo lo voy a dar por terminado ahora y tú lo editas después o queda subido el tiro. No, o sea, se sube, pero igual lo voy a editar y voy a subir después una segunda Ya, versión. Así que ya, queda mejor. listo, ya, Ya pues, ya, listo. Oye, un abrazo y que tenga un buen fin de semana, ya. un Después abrazo, nos nos podemos vemos.